Hoy estaba leyendo, Nico, varios medios nacionales y reflejaban una nota que me parecía interesante recuperar y de la que me gustaría hacer un breve repaso para no ser muy exhaustivo, que es una nota del New York Times. La replicaron varios medios y la replicaron porque habla sobre vaca muerta. Es una nota que escribió la corresponsal del New York Times en Argentina, una corresponsalía que se reabre después de varios años que el New York Times no tuvo corresponsalía en Argentina. Ahora volvió. Recordemos que el New York Times es un medio que tiene una mirada de alguna manera más cercana a los demócratas. Está enfrentado con Donald Trump y tiene una mirada bastante más, como se le dice, woke o progre. Entonces en la nota van a encontrar, yo quiero empezar por el título, pero van a encontrar estos puntos de discusión respecto de... incluyen voces ambientalistas de las comunidades mapuchas, hablan de las desigualdades que está generando el proyecto también. Hay voces del gobernador Rolando Figueroa, muy acotada, por cierto, muy pocas textuales de funcionarios y de empresarios, y más desarrollo vinculado a la mirada de las comunidades y de otros sectores, y también de trabajadores. Que yo creo, no sé si va a caer bien en el gobierno, porque son 3 casos de trabajadores que son personas que vienen de otras provincias sin trabajo y que con lo opuesto en 3 días consiguieron trabajo y ganar mucho más de lo que hubiesen ganado en sus provincias, incluso accediendo a un buen empleo, ¿no? Toda esta discusión que viene teniendo el gobierno lo ratificó el gobernador hace unos días, el gobernador Figueroa, no vengan si no están preparados, a los neuquinos les cuesta 1 año formarse para entrar a vaca muerta. Bueno, esta nota del New York Times los desmiente y los 3 casos que releva son 3 personas que están obviamente, ¿no?, en trabajos de construcción y demás, pero llegaron con la mochila, durmieron en una carpa y a los 3 días estaban trabajando. El título de la nota del New York Times sobre vaca muerta se pregunta, ¿podrá el Texas argentino salvar la economía del país? Ya no somos el Dubái, ¿no? El Dubái argentino o americano, sino el Texas argentino. Claro, pero te va a sorprender esto, Nico, porque Texas, cuando uno quiere hablar de... Primero, que Estados Unidos es el principal productor de hidrocarburos del mundo, por encima de Dubái incluso, obviamente. Y además, Texas explica en casi el 50% de esa producción de hidrocarburos de Estados Unidos. Y Texas es el epicentro de los desarrollos no convencionales. Tuvo su boom no convencional alrededor de 2010. Es decir, cuando acá todavía no estaba avanzada la expropiación de YPF que dio lugar al desarrollo de los no convencionales, ellos ya habían tenido el primer pico de producción de hidrocarburos no convencionales. A mí me preguntaba esto del Texas, de la Dubái. Son todos eufemismos, comparaciones. Yo entiendo que estamos lejos de ambas, ¿no? Estamos lejísimos y ahora lo vamos a repasar un poco, pero son todas frases o paralelismo que buscan de alguna manera garantizar cierta licencia social. Y uno se preguntaría, la última nota que escribió, vuelvo a la pregunta que me hago, ¿por qué en este momento, no? Este paralelismo optimista, ¿no? Porque y lo hace el New York Times, sí. Que incluso es crítico del desarrollo del fracking, y lo hace con Argentina. Parece que Estados Unidos está teniendo una mirada sobre América Latina y sobre los recursos humanos que trasciende incluso las decisiones o la mirada tan ortodoxa de Trump, ¿no? Entonces, incluso sectores más progresistas o sectores, como en este caso, que se hacen otras preguntas, como el New York Times, también está poniendo una mirada, me parece, contemplativa sobre los desarrollos, sobre todo hidrocarburíferos de Argentina. La nota básicamente plantea que por primera vez un sector que no es el campo genera más ingresos que el campo, que es el petróleo. También pone el punto de que son menos empleos que el campo y muchos menos empleos que la manufactura y la industria, que con el gobierno de Javier Milei, marca la nota, se están perdiendo empleos. Esta mirada
que viene a legitimar, ¿no? Decir, bueno, mirá que puede ser el Texas argentino. Texas tiene 4 cuencas no convencionales. Texas generó el año pasado, solo el año pasado, por impuestos y tasas, algo que lo horroriza sobre todo a los libertarios y al gobierno de Javier Milei. Texas, la industria petrolera en Texas dejó 27.300 millones de dólares, Nico. Mira. 27.300 millones de dólares. Es para dimensionarlo, es el doble de la inversión proyectada para este año solo en Vaca Muerta. Es el doble que se dejan en impuestos y tasas. Para tener una dimensión, una forma de recaudar por parte del Estado en la actividad petrolera en Argentina es la regalía, el 12%. O sea, imagínate que si andás en esos valores, que deben ser menos, y quedaron 27.300 millones de dólares en manos de los estados provinciales, locales y el Estado Federal Nacional en Estados Unidos, bueno, ese es el tamaño de Texas. Pero te quería dar algunos otros datos más. Tiene, por ejemplo, donde hay un dato cercano es en los recursos técnicamente recuperables, cercano, y Texas es el doble que lo que podría ser Vaca Muerta, son 30.200 millones de barriles equivalentes, y Texas son 66.300 millones de barriles. Pero bueno, las diferencias son grandes al nivel de los 6 millones de barriles que se sacan hoy por día contra los casi 800 que se sacan en Argentina. O sea, mucha diferencia. En Argentina, en 800 y pico, Vaca Muerta debe andar también por ahí porque explica bastante ya. Después, datos de inversión directa no hay. Se habla de decenas de miles de millones, pero no hay. Sí está la referencia de la recaudación, que era la que te daba recién. El PBI de Texas es de 2,9 billones de dólares. Si lo tomaras como una economía, lo pusieras a comparación de los países, sería la 8ª economía del mundo. Solamente Texas. Solamente Texas. Y el petróleo y el gas, además, y este dato me pareció importante, representan el 15% de ese PBI. Es decir, que actividades como ellos, recordemos, ¿no? Tienen todo el desarrollo espacial, está ahí, sí, tecnológico en Austin. Houston, tal cual. Y Houston we have a problem, ¿no? Exactamente, por SpaceX y otras empresas. El agro también tiene manufactura y tiene una petroquímica que es la que, en esto de hablar de la industrialización en origen, bueno, eso es la verdadera industrialización en origen, ¿no? Bueno, hoy escuchaba, por ejemplo, al ministro Koenig hablar de eso, de usar los fondos en el Neuquén Day para empezar a pensar en el Neuquén que viene, ¿no? Y complementar lo que es hidrocarburos. Totalmente. Y un dato más, Nico, para cerrar y no hacerla demasiado larga, y después por ahí reflexionamos juntos. El estado de Texas tiene 32 millones de habitantes contra los 800.000 que tiene Neuquén, ¿no? Entonces, cuando utilizamos estas comparaciones que tienen el sentido de tomar los datos positivos, la reversión de una balanza energética argentina negativa, que un sector compita con los ingresos por exportación con el campo, son todos datos positivos, alentadores, la generación de empleo. Ahora, un dato más, entre paréntesis, que me olvidé y es importante, la industria petrolera en Texas genera casi 500.000 de empleos. En Argentina, en toda Argentina apenas se generan 80.000. O sea, son diferencias, y traerlo de esa manera me parece que habilita segundas lecturas. Yo estuve averiguando por esta nota, por la corresponsal del New York Times, si tenía que ver con este timing Huawei, Calf, Neuquén, Estados Unidos, Argentina. Me dicen que no, que esta nota tiene más de 3 meses producida y hecha acá en Neuquén, en la región. De hecho, muchas empresas petroleras no quedaron contentas porque les abrieron las puertas y ni siquiera las mencionaron muy poco. Es una nota bastante alegórica, pero es una nota, y para cerrar esto, Nico, que cambia mucho la mirada que por lo menos, no por lo menos, sino incluso tiene el New York Times sobre los recursos naturales de Argentina. Es la segunda nota que se hace de Vaca Muerta en el New York Times. La primera había sido en 2014 y el título andaba más o menos, o la idea andaba más o menos por una frase que decía algo así como: extraño acuerdo de Chevron con una petrolera argentina. O sea, fíjense, desde el extraño acuerdo por aquel acuerdo de Loma Campana, Chevron YPF, a el Texas argentino. ¿Cómo ha cambiado? Bastante.